Muy buenos días. Muchas gracias por su participación en esta segunda sesión de nuestros webinar de UN, Unified Endpoint Management. Soy Darwin Bejarano, consultor técnico de Manasenged para la región. Y el día de hoy, pues vamos a desarrollar nuestro segundo webinar con la metodología que hemos desarrollado las anteriores. Vamos a tener 50 minutos para desarrollar el tema propuesto, 10 minutos finales para responder dudas y preguntas. Recuerden que estas dudas y preguntas las pueden hacer por medio de la herramienta en la opción de preguntas. Pueden ir escribiendo sus preguntas a medida que les van surgiendo y al final pues vamos a tratar de responder la mayoría. Esta sesión es grabada y va a ser enviada a todas las personas que están inscritas para que puedan consultarla y revisarla nuevamente si lo requieren. Entonces, sin más preámbulos, nuestro webinar de hoy está titulado Aprenda cómo simplificar la gestión de configuraciones y parches de seguridad con Desktop Central. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Hablaremos un poco de los desafíos de las organizaciones, profundizaremos en el módulo de gestión de configuraciones de Desktop Central, revisaremos nuevamente la arquitectura de Desktop Central para comprender cómo realiza el proceso de gestión de parches. Compartiremos algunos aspectos que se deben tener para una buena estrategia de gestión de parches. Y finalizaremos revisando el complemento de gestión de vulnerabilidades en Desktop Central. Entonces, iniciemos. ¿Qué desafíos? Cuando hablamos de desafíos en las organizaciones, es una necesidad constante en el entorno corporativo la aplicación de configuraciones en los equipos de cómputo. Supongamos, un empleado ingresa a la organización y debemos asignarle un equipo de cómputo. Desde ese momento ya tenemos que haber parametrizado unas configuraciones de alistamiento de ese dispositivo. Y no solo en ese escenario, sino en el día a día operativo de las organizaciones, surgen necesidades de modificar aplicaciones, de modificar configuraciones, de aplicar una nueva política de seguridad para cerrar una vulnerabilidad o para alinearse a un estándar de cumplimiento. Entonces, es necesario constantemente estar aplicando configuraciones y es un desafío que deben enfrentar los administradores de infraestructura tecnológica en sus organizaciones. Para ello, pues deben tener herramientas que le permitan hacer una aplicación de estas configuraciones de forma rápida, sin generar ningún impacto en la organización y que les permitan controlar fácilmente estos despliegues. Otro desafío que encontramos en las organizaciones es controlar los periféricos. Si bien tenemos un equipo de cómputo administrado, los usuarios, los empleados, disponen de una gran cantidad de periféricos que pueden conectarse a este dispositivo y pueden generar algún riesgo o alguna vulnerabilidad a la infraestructura de la compañía. Tenemos periféricos como memorias USB que pueden tener malware y generarse una distribución de malware en nuestra red corporativa. Tenemos dispositivos como un teléfono, un smartphone, que puede ser conectado al equipo para saltarse, por ejemplo, las configuraciones o restricciones de seguridad de navegación que tengamos en nuestra compañía y habilitar un canal de salida a Internet por las opciones o las funcionalidades del smartphone. También podríamos fácilmente tener vulnerabilidades o riesgos de pérdida de información. No es muy difícil que un usuario conecte un pendrive y extraiga documentos o data corporativa. Entonces, estos desafíos son otras necesidades que se encuentran en los entornos corporativos y que los administradores de infraestructura tecnológica deben abordar en su día a día. ¿Cómo asegurar que ese dispositivo que estoy administrando puedo controlarle, que otros dispositivos que se conecten a él pues no me generen algún riesgo o alguna vulnerabilidad para mi organización?
¿Qué otros desafíos tenemos en los entornos corporativos? Voy a hablar un poco de un reporte que se publicó en nuestra página web de Manasengine. Es nuestro reporte de ciberseguridad del 2020. Ustedes lo pueden buscar fácilmente por internet. Eh, Cybersecurity Report 2020 y encuentran este reporte con una infografía de un estudio que se realizó a nivel global con diferentes profesionales de seguridad de la información en industrias tanto de gobierno como privadas para analizar algunos criterios que para estos profesionales son importantes en el ámbito de seguridad. Si bien es entendible que los hackers o las personas que se dedican a vulnerar las infraestructuras utilizan diferentes medios de ataque según la seguridad de la red objetivo o según el objetivo que queramos. Las empresas pueden verse afectadas de diferentes maneras por estos ataques cibernéticos. Podrían sufrir pérdida de productividad, pérdida financiera, daños en su marca o en su reputación y mucho más. El alcance y la fuente de los ataques cibernéticos es bastante amplio debido al acceso generalizado de Internet y la tecnología en constante evolución. Sin embargo, durante nuestro estudio pudimos identificar algunas áreas destacadas donde los atacantes cibernéticos generalmente penetran en las redes corporativas. Podemos observar, según nuestra gráfica, que los correos electrónicos son la principal fuente de ataques cibernéticos, seguidas de dispositivos distribuidos de cómputo que no tienen sus parches al día o que están desactualizados. Entonces acá un gran desafío es, tenemos una infraestructura de cómputo distribuida en muchos casos en las organizaciones y debemos administrar esa infraestructura para mantenerla actualizada y parchada para cerrar el riesgo de vulnerabilidades porque es un gran vector de ataques o de vulnerabilidades que son explotadas en los entornos corporativos. Las organizaciones utilizan diferentes tipos de dispositivos. Protegerlos de amenazas externas puede ser exigente para los profesionales. Ellos deben centrarse primero en proteger los recursos que son más críticos y vulnerables. Según nuestra investigación, los portátiles, los servidores, los teléfonos inteligentes y los computadores de escritorio son los dispositivos que son más vulnerables en un entorno empresarial. Entonces también es otro desafío, manejar este tipo de infraestructura heterogénea que tenemos en las organizaciones, donde tenemos diferentes tipos de dispositivos y tenemos que controlarlos y asegurarlos todos. Las empresas pueden superar estos desafíos estableciendo algunos controles de seguridad básicos. Para eso, deben comprender sus puntos de contacto crítico y desplegar controles correctos para anular los ataques. Estos controles de seguridad pueden basarse en los syscontrol o los syscompliance, que básicamente son generados por el Centro de Seguridad de Internet y muestran algunas vulnerabilidades o controles que pueden implementarse en los entornos corporativos para cerrar brechas de seguridad que tenemos en nuestra organización. Con base en el estudio, se identificó que una de las principales necesidades o controles que involucran estas recomendaciones son el manejo de inventario y control de hardware, principalmente. Ahora bien, cuando ya queremos hacer una implementación de políticas de seguridad, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde lo hacemos? También nuestro estudio generó como resultado que en las redes corporativas existen pues servidores, computadoras, escritorios, portátiles y gran cantidad de dispositivos que deben ser administrados. Todos estos pueden ser víctimas de ataques cuando son dirigidos hacia ellos.
Según nuestro estudio, se identificó que el mejor lugar para comenzar generalmente son los firewalls seguidos de los endpoints, los puntos finales. Hacer una administración, un aseguramiento de los endpoints nos va a ayudar a mitigar en gran porcentaje el riesgo a los que están expuestos nuestras compañías. ¿Qué otro tipo de desafíos enfrentan las compañías? En la imagen ustedes pueden apreciar una gráfica que representa las vulnerabilidades identificadas por año. Esto es basado en fuente del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, y en esta gráfica podemos observar una tendencia creciente en los últimos años del número de vulnerabilidades identificadas. Por ejemplo, podemos ver que en el 2018 cerca de 16.500 vulnerabilidades fueron detectadas en el transcurso del año. En el 2019, 17.300. Y a mayo del 2020 ya íbamos en 9.000 vulnerabilidades detectadas. Es otro gran desafío que deben enfrentar los administradores. En esta gráfica estamos observando solo las vulnerabilidades que fueron detectadas e informadas y clasificadas. Pueden haber algunas otras que no han sido identificadas, pero que sí pueden ser generar algún riesgo para la compañía. Ahora bien, vamos a ir a nuestra consola de Stock Central y vamos a ver cómo por medio de la consola podemos eh, trabajar estas necesidades o estos desafíos que tenemos en el entorno corporativo. Inicialmente, vamos a hablar de nuestro módulo de configuraciones. Desktop Central tiene todo un módulo de configuraciones que nos permiten realizar o hacer uso de configuraciones que generalmente son recurrentes en un entorno de tecnología empresarial y que debemos aplicar en el día a día de nuestra labor. Como tal, la herramienta permite desplegar configuraciones en los diferentes sistemas operativos que son soportados por la herramienta. Windows, Mac y las diferentes distribuciones de Linux que son soportadas por la herramienta. A nivel de Windows, podemos tener configuraciones típicas o sencillas, como por ejemplo, simplemente crear un acceso directo a una aplicación, a un sitio web. Podemos manejar labores como mapear un recurso compartido de red para el usuario, lanzar una aplicación, pero acá también podemos implementar tareas o políticas de aseguramiento en nuestras infraestructuras. Por ejemplo, tengo capacidad de crear políticas de seguridad. La herramienta me permite dos tipos de despliegue de configuraciones. El despliegue de configuración hacia el usuario y el despliegue de configuración hacia el computador. ¿Qué diferencia tenemos al desplegar una configuración al usuario o una configuración al computador? Pues básicamente, si yo despliego una configuración al usuario, esta configuración va a ser aplicable a este usuario independientemente en el equipo en que esté iniciando sesión. Si estamos hablando de una operación donde tenemos un grupo de personas, de 100 personas, y tenemos 50 equipos de cómputo, y las personas utilizan esos 50 equipos de cómputo en 3 turnos para suplir las 24 horas, independientemente en el equipo en que se haga esa persona, si yo tengo asociada la configuración al usuario, pues se va a aplicar la configuración asociada a ese usuario. Si yo hago la configuración a la computadora, todos los usuarios que se logueen a esa computadora van a tener aplicada esa restricción. Esas serían las diferencias que tenemos al aplicar una o la otra. Podemos explorar un poco configuraciones de seguridad. La herramienta me permite hacer uso y administración de los equipos a nivel de seguridad. Podemos ocultar información en nuestro escritorio, permitir temas de red, habilitar o permitir permisos para que se conecten o se establezcan directrices y parametrizaciones en la red.
A nivel del sistema, puedo restringir cambios de contraseña, puedo ocultar la página de administración de dispositivos, puedo hacer mucha información con respecto al sistema, donde habilito o deshabilito que el usuario me permita hacer estos cambios. Tengo opciones de hacer lo mismo con temas de directorio activo, manejar temas de panel de control. En el panel de control puedo definir qué le muestro al usuario que él pueda administrar y qué le oculto a este usuario que él no pueda administrar. Puedo ocultar opciones específicas dentro del panel de control de acuerdo a las necesidades que yo tenga en mi organización o a las políticas que tenga establecidas en mi organización. Defino qué configuraciones o qué parámetros quiero utilizar. Entonces, cuando yo quiero hacer una configuración, pues inicialmente lo que debo realizar es colocarle un nombre a esa configuración. La recomendación es que ese nombre sea descriptivo y que me permita identificar, ojalá solo con ese nombre o con ese título que le pongo a la configuración, qué tarea realiza esa configuración. Luego de que selecciono las políticas que yo quiero aplicar en mi organización, defino un objetivo. ¿A qué equipos quiero aplicarles esa configuración? Entonces la herramienta me permite definir el target objetivo al que yo le voy a aplicar esa configuración. Quiero venir a aplicarlo sobre todo mis equipos del dominio. Quiero venir a aplicarlo sobre una oficina remota en particular. Entonces yo podría decir, bueno, voy a aplicarlo sobre todo el dominio. No, pero necesito aplicarlo sobre todo el dominio solo a una unidad organizacional específica, a un grupo específico o a unos usuarios específicos. Yo puedo venir y ser tan granular de acuerdo a las necesidades puntuales de mi organización. Cuando yo defino un usuario específico, simplemente vengo y busco mis usuarios o mis grupos de usuarios y los selecciono y ya la herramienta me permite hacer la aplicación de esa configuración a ese target que yo definí. También puedo hacer efectivamente exclusiones de equipos si lo requiero o si mi configuración lo necesita. Cuando configuro la configuración, puedo tener dos opciones acá. Hacer un despliegue de esa configuración o guardar esta configuración como una plantilla o como un borrador, de acuerdo a las necesidades. Entonces, miremos un poco y hablemos acerca un poco de las plantillas. La herramienta como tal tiene algunas plantillas de configuraciones que son necesarias en el día a día de la organización. Simplemente yo ya tengo mi configuración, mi plantilla, y si requiero desplegarlas, doy clic en crear la configuración, selecciono el target objetivo y la aplico. Entonces, por ejemplo, revisemos esta de limpieza de la papelera de reciclaje. Revisemos esta configuración. Yo simplemente le doy crear configuración y él me trae ya la parametrización que tengo para hacer la creación de esa configuración. Esas plantillas ya están, perdón, definidas dentro del producto. Pero si yo quiero crear una plantilla propia de actividades propias de mi organización, de mi negocio, yo también puedo crear plantillas que son definidas por el administrador o por los usuarios de acuerdo a las necesidades puntuales de la organización. En este ejemplo, si yo filtro las plantillas definidas por el usuario, puedo ver que tengo 4 plantillas que he creado en mi organización. Una hace referencia a manejo de browser, otra hace referencia a cambio de pantalla, una que no tiene una descripción, ¿cierto? Fácil de entender, sino simplemente dice prueba, y otra donde dice que estamos mapeando una unidad compartida llamada Z. Estas configuraciones yo simplemente puedo, cuando ya las tengo, desplegarlas también hacia un target específico, crear una configuración y publicarlas hacia un target específico, aplicarlas a un target específico, o si tengo la capacidad de tener integrada la herramienta con nuestro producto de gestión de servicios, nuestro Service Desk Plus, yo podría publicar estas configuraciones, estas plantillas, para que los técnicos de Helpdesk puedan usarlas para resolver situaciones
o reportes o solicitudes que se han hecho por medio de tickets en la mesa de servicio. Y ellos podrían, desde el helpdesk, utilizar esta plantilla, en este caso, para mapear una unidad compartida, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo tengo la necesidad no solo de generar una configuración, sino múltiples configuraciones? La herramienta también me permite tener la capacidad de crear lo que se llaman colecciones o recopilaciones de configuraciones. Igualmente, voy a poder seleccionar si esta colección de configuraciones la voy a aplicar sobre un usuario o sobre un computador de acuerdo a mis necesidades. En este caso vamos a seleccionar para mostrar el ejemplo de un equipo. Yo le coloco acá una descripción hasta, por ejemplo, podríamos colocarle ingreso nuevo empleado y crear una colección de configuradores, de configuraciones, perdón, para cuando un nuevo empleado va a ingresar a la compañía. Entonces, cuando un nuevo empleado va a ingresar a la compañía, ¿qué debería yo haberle alistado en ese computador? Por ejemplo, debería haber parametrizado el protector de pantalla corporativo, debía haberle definido, por ejemplo, si le asigno un portátil, la Wi-Fi a la que él está asociado, a la que él tiene permiso, podría yo, si tiene un portátil, asignarle una administración de energía, un plan de energía que esté definido en las políticas de la organización. Podría parametrizarle unas políticas con respecto al manejo de los puertos USB. Podría crearle un acceso directo, por ejemplo, a la intranet corporativa. Podría aplicarle algunas políticas de seguridad que están en nuestra política de seguridad que debe implementarse a todos los usuarios. Podría parametrizarle una impresora del, del piso o del grupo al que él pertenece. Y selecciono básicamente todas las configuraciones que yo requiero realizarle sobre esta persona. Ya posteriormente lo que debo hacer es venir y navegar por cada una de estas configuraciones y parametrizar específicamente los detalles que quiero hacer sobre la configuración, qué, qué parámetros voy a implementar a nivel del Wi-Fi, a nivel de la pantalla, perdón, qué resolución de pantalla funciona bien para que todas las aplicaciones de mi organización funcionen adecuadamente, a nivel del Wi-Fi, qué características le voy a aplicar, cuál es la red Wi-Fi que está permitida dentro de mi organización, si tengo un esquema de manejo de energía, qué esquema de manejo de energía le voy a aplicar acá a mi organización, si el dispositivo es un dispositivo portátil y está conectado, qué esquema le voy a aplicar, si está corriendo solo con batería, qué esquema le voy a colocar. Entonces, si está en modo dormido, si está hibernando, si el disco duro lo vamos a apagar. Todas estas características yo las puedo manejar acá en la compilación de configuraciones. Posteriormente a que haya configurado todos los parámetros, simplemente vengo y guardo esto como un borrador o creo mi wizard para el despliegue de estas configuraciones. Vamos a volver nuevamente acá a configuraciones. Entonces, con este módulo de configuraciones, suplimos algunas de las necesidades que tienen las empresas con respecto a estandarizar sus configuraciones, tener una herramienta que le permita hacer despliegues generales a todos sus equipos de cómputo que está administrando, tanto en sistemas Windows, Linux o Mac. Y tenemos también la capacidad de manejar el tema de restricciones o políticas de seguridad y el tema de los puertos USB. Cuando yo creo mis configuraciones de puertos USB, yo puedo venir y revisar los reportes de las políticas que yo haya creado con respecto al manejo de puertos USB y revisar qué ha pasado con esas políticas, hacer un seguimiento a lo que ha ocurrido con esas políticas. Por ejemplo, podemos ver acá que el usuario Darwin
tiene configurada una política y si le damos acá clic, vamos a obtener mayor detalle de esta política. Entonces, esta política a nivel de puertos USB tiene permitidos los mouse, los CD-ROOMs, los Bluetooth, dispositivos de imágenes, impresoras, pero tiene bloqueados los dispositivos portables. Entonces, acá yo puedo hacer seguimiento de qué ha pasado con esos dispositivos y qué ha pasado con esa política que le he implementado a ese usuario correspondiente. Pues entonces puedo hacer el seguimiento de qué ha pasado con esa política. Retornemos a nuestra presentación y revisemos un poco ahora acerca de la arquitectura de Stock Central. Esto con el fin de profundizar un poco en el funcionamiento de la gestión de parches. Entonces en la imagen podemos observar una arquitectura típica de Stock Central. Acá estoy haciendo un zoom a la arquitectura de Stock Central en un entorno LAN. Tenemos nuestro servidor de Stock Central, tenemos nuestros equipos en la LAN que estamos administrando. Estos equipos, recuerden que los administramos a través de un agente que está desplegado en cada uno de estos equipos. Obviamente nuestra consola pues tiene todas las funcionalidades que estamos desarrollando en estos webinars. El despliegue de software que lo vimos en la sesión pasada, la gestión de inventario, el tema de control remoto, la gestión de configuraciones que acabamos de detallarlo un poco más y ahora vamos a profundizar en la gestión de parches. Con respecto a la gestión de parches, es sumamente importante que nuestro servidor de Stock Central tenga una conexión hacia Internet y esta conexión hacia Internet nos permita conectarnos con nuestra base de datos desde nuestro sitio de Soho Core, donde vamos a tener las novedades de todas las características o de todos los vendors que han generado lanzamientos o parches de sus productos o sus aplicaciones. Si hacemos un zoom un poco a ese repositorio o a esa base de datos de Soho Core, tendríamos algo como lo que estamos viendo en pantalla. Nuestro equipo de producto constantemente está buscando en portales web, por suscripciones que tenemos, los lanzamientos y las novedades que han generado los diferentes vendors a nivel de parches para las aplicaciones. Entonces, en este caso, Windows, Linux, Mac, aplicaciones de terceros, recibimos esas novedades y esos lanzamientos de estas personas con respecto a nuevos parches o actualizaciones que son liberadas por los fabricantes para ser desplegadas en sus equipos de cómputo. El equipo de producto hace un proceso de verificación y prueba de estos parches. Cuando esa verificación y prueba es exitosa, liberan estos parches para que pasen a nuestro repositorio central. Cuando están en este repositorio central, posteriormente, los servidores de Stock Central que están en las organizaciones vienen y se conectan con este repositorio central y van a obtener la información de todas las novedades de parches que son liberadas por los diferentes vendors y van a tener una actualización constante de esas parches que han sido generados. Ahora bien, entendamos un poco cómo funciona el ciclo de vida de la gestión de los parches. Un primer punto consiste en realizar un descubrimiento e identificar qué sistemas están presentes en la red. Entonces, ¿cómo realizamos esta tarea? Básicamente nos apoyamos en los agentes que tenemos implementados en cada uno de los equipos que estamos administrando y él trae la información de qué equipos y qué sistemas están presentes en la red, en nuestra infraestructura. Un segundo paso o un segundo reporte es realizar la identificación de vulnerabilidades periódicamente, que fue el zoom anterior que acabamos de hacer. La base de datos de Soho Core
está pendiente de todas las novedades y todos los lanzamientos de los diferentes vendors, y cuando surgen un proceso de verificación, son liberadas para que se sincronicen con los servidores de Stock Central. Entonces tendríamos dos reportes. Un reporte que tengo la información de todo lo que está presente en mi sistema. Y un segundo reporte que tiene todas las novedades de parches, vulnerabilidades que han liberado los diferentes vendors. Yo hago un cruce entre esos dos reportes y con eso voy a saber cómo estoy y qué me hace falta. ¿Para qué? Para realizar el siguiente paso del ciclo de parches. Descargo y aplico esos parches de acuerdo a las políticas que tenga definidas en mi organización. Posteriormente a que descargo y aplico los parches, puedo generar un reporte del estado de mi infraestructura y finalmente en ese momento tendría mi infraestructura sincronizada y actualizada para nuevamente comenzar nuestro ciclo de actualización de parches. Hablemos un poco ahora acerca de los aspectos que se deben tener para una buena estrategia de gestión de parches. En la imagen podemos ver algunos que son importantes: detectar, probar, implementar y generar informes. Voy a pasar nuevamente a la consola y vamos a explorar nuestro módulo de gestión de parches y a entender un poco este módulo. Nuestra consola de Stock Central tenemos la gestión de parches y vulnerabilidades. En este caso vamos a explorar un poco más acerca de la gestión de parches. Inicialmente voy a tener un dashboard con información de cómo está mi infraestructura, qué pasa en mi infraestructura. Entonces, acá rápidamente podemos ver en pantalla que me dice que hay pendientes 24 parches. De esos 24 parches están pendientes o esperando aprobación 16 parches. Y acá tengo el detalle de qué ha pasado con los parches en mi infraestructura. Se han instalado 54 parches, pero están pendientes 24. De esos 24 que están pendientes, están categorizados de la siguiente manera: hay 4 críticos, hay 3 importantes, hay 6 moderados y hay 11 que no están clasificados. Vamos a tener un diagrama de tiempo con respecto a los parches faltantes y con respecto al tiempo de liberación de los parches. Entonces, un primer aspecto importante a conocer o a tener en cuenta en cualquier estrategia de gestión de parches es que nos permita conocer el estado de salud de nuestros dispositivos. Para eso, pues podemos apoyarnos en este dashboard. Ahora bien, otro segundo factor que es de suma importancia es nuestra estrategia de gestión de parches debe permitir administrar un entorno heterogéneo. Para nadie es un secreto que los ecosistemas de tecnología de las compañías no son homogéneos, generalmente son muy heterogéneos. Tienen diferentes marcas de equipos, diferentes modelos de equipos, diferentes sistemas operativos, algunos Windows, algunos Linux, algunos Mac, manejan diferentes aplicaciones de negocio, algunas comerciales, otras desarrolladas in-house. Entonces, todo ese ecosistema forma algo que es heterogéneo. Entonces, esta estrategia de gestión de parches debe tener la capacidad de administrar un ecosistema de esas características. Entonces, acá dentro de nuestro módulo de gestión de parches, inicialmente podemos ir a nuestra parte de configuración y explorar dos aspectos que son de suma importancia en este tema. Uno es, yo puedo hacer una parametrización de mi base de datos para hacer una sincronización. Entonces, cuando yo defino la sincronización que voy a hacer con esa base de datos de Zoho, yo defino acá qué voy a sincronizar de acuerdo a lo que tenga presente en mi infraestructura. En este caso, yo estoy diciendo, voy a sincronizar todos los parches de Microsoft como sistema operativo, voy a actualizar todo el tema de aplicaciones de parches de terceros, voy a sincronizar actualización de drivers y de BIOS.
pero si yo tengo presente dispositivos Mac en mi organización, pues también tengo que sincronizar los dispositivos Mac. Si tengo dispositivos Linux, también lo tengo que hacer. Y acá algo sumamente importante, estoy definiendo que esta sincronización con la base de datos de Soho se va a hacer diariamente. En este caso puntual, tengo definido que lo voy a realizar todos los días a las 20:00 horas, a las 8 p.m. Entonces, todos los días a las 8 p.m., mi plataforma va a tener la información de todas las novedades que han sido lanzadas por los diferentes vendors en las organizaciones. Esto me va a permitir tener en cuenta otro aspecto importante que debe tener nuestra estrategia de gestión de parches, que es tener la capacidad de hacer despliegues de actualizaciones de todas las aplicaciones que sean críticas para el negocio, no solo el sistema operativo, no solo Windows, sino todas las aplicaciones que sean críticas para el negocio, yo debo parcharlas y manejarlas acá en mi organización. Otro tema sumamente importante es, yo ya tengo parametrizada mi base de datos, ¿qué tipo de sistemas voy a manejar en mi organización? Ahora puedo definir una política de salud de mis equipos dentro de la organización. Yo puedo parametrizar en mi organización, para mí, qué es crítico en mi organización. Entonces, si estoy armando una estrategia de buenas prácticas para la gestión de parches, yo no puedo simplemente decir como una receta de cocina. Estos son los ingredientes, la preparación se realiza de esta forma y ustedes van a obtener al final la receta que preparamos. No, no es tan sencillo. Una buena estrategia de gestión de parches debe apalancarse en la tecnología y en las capacidades que tienen las diferentes herramientas, pero una gran parte importante y que depende mucho del éxito de esta estrategia es el conocimiento de su negocio. Conocer su negocio, conocer sus aplicaciones, conocer sus necesidades va a permitir que ustedes puedan crear una estrategia de acuerdo a las necesidades de su negocio. Para nadie es un secreto que no es lo mismo los criterios de seguridad que debe implementar una compañía que maneje temas financieros, porque está regulada generalmente por entes gubernamentales, superintendencias financieras, compliance, un tipo de medidas que deben cumplir que son más restrictivas que, por ejemplo, una empresa que se dedique al tema manufacturero, a crear zapatos, por ejemplo, por decir algo, a crear ropa. Los criterios o los riesgos a los que se exponen cada una de estos tipos de organizaciones va a ser diferentes. Entonces, el estado de salud para cada una de esas compañías va a ser diferente. Entonces, yo puedo parametrizar acá dentro de mi herramienta, para mí, de acuerdo a lo que tenga definido en mi política, que es que un equipo esté altamente vulnerable. Entonces, para mí, un equipo altamente vulnerable consiste en que haya una o más parches críticos pendientes por implementar, que haya uno o más parches importantes por implementar. Eso es un sistema altamente vulnerable. Un sistema vulnerable, ¿qué es? Que tenga un parche moderado pendiente por implementar o que tenga un parche clasificado como bajo por implementar. Entonces, yo puedo jugar de acuerdo a las necesidades de mi negocio y modificar esos parámetros para alinearlos con las necesidades propias de mi organización. Entonces, eso es sumamente importante y es indispensable que una estrategia lo tenga ingresada. Ahora bien, otra característica que debe tener una estrategia de gestión de parches es la capacidad de manejar vulnerabilidades críticas o vulnerabilidades de día cero. ¿Cuáles son las vulnerabilidades críticas o las vulnerabilidades de día cero? Son vulnerabilidades que son públicas y que se tiene conocimiento de información de que ya están siendo explotadas y el vendedor o el fabricante aún no ha generado un parche o ha generado una solución para controlar estas vulnerabilidades. Entonces, con respecto a eso, nosotros podemos tener la herramienta con base en la sincronización de vulnerabilidades, puede tener acá información de las vulnerabilidades
críticas o vulnerabilidades de día cero y generar configuraciones de mitigación para ese tipo de vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades de mitigación podrían hacerse? Vulnerabilidades como aislar un equipo o un grupo de equipos, modificar algunas reglas de seguridad para evitar que esas vulnerabilidades sean explotadas. Entonces yo puedo generar esas configuraciones y debe estar dentro de la parte importante de la estrategia de gestión de parches. Ahora bien, vamos a nuestro menú acá de despliegue y vamos a hablar del despliegue. Una buena estrategia de gestión de parches debe tener la capacidad de evaluación de parches en un ambiente de pruebas antes de distribuirlos. Entonces, la herramienta de Stock Central en su módulo de gestión de parches tiene tres tipos de despliegue de parches. Un despliegue manual, que simplemente yo busco el equipo y el parche que quiero aplicar y genero una configuración para aplicarlo. Un despliegue con testeo y aprobación, en el cual yo creo unos equipos de prueba. En este caso yo tengo acá unos equipos de prueba que llamé WinPrueba. Y sobre esos equipos de Windows de prueba, yo creo una tarea o una política donde voy a desplegar unos parches en esos equipos para probar el comportamiento en mi ecosistema empresarial. De acuerdo al comportamiento en mi ecosistema empresarial, después yo puedo generar algunas configuraciones para hacer un despliegue masivo, que es otra de las recomendaciones que debe tener una buena estrategia. Primero evalúo, valido el comportamiento y posteriormente, después sí, genero tareas automáticas para hacer despliegues masivos. Entonces, en este caso, yo tengo un grupo de equipos que llamé Windows Prueba. A ese grupo de equipos de Windows Prueba, yo dije que le voy a aplicar configuraciones de Windows que sean clasificadas como de seguridad, en críticas e importantes y actualizaciones que no son de seguridad. Otra característica que debe tener una buena estrategia es poder generar actualizaciones a las diferentes aplicaciones críticas del negocio. Entonces, con respecto a eso, yo puedo venir acá y definir estas actualizaciones, yo las voy a aplicar a todas las aplicaciones del negocio, voy a aplicarlas a algunas aplicaciones específicas, entonces yo vengo y selecciono las aplicaciones específicas, o yo ya tengo un gran conocimiento en mi infraestructura, sé que tengo algunas aplicaciones legadas que si les modifico el ecosistema en el que trabajan, dejan de funcionar, que si les modifico el browser dejan de funcionar, que si les modifico el Java dejan de funcionar, que si les modifico algún componente dejan de funcionar, entonces yo puedo venir y si conozco esas aplicaciones que son críticas para mi negocio, que sé que son legadas, que ya tengo ese conocimiento de mi organización, entonces yo puedo venir y excluirlas. Entonces una buena estrategia debe tener capacidad de administrar todas las aplicaciones de negocio y la herramienta que utilice para desplegar esta estrategia debe tener la flexibilidad de permitirme aplicarlo en todas las configuraciones, en algunas específicas o excluirla de acuerdo a las que yo necesite. Posteriormente a eso yo puedo crear una política de despliegue. La herramienta como tal ya tiene creadas algunas políticas de despliegue parametrizados como tal, como por ejemplo, desplieguese lo más rápido posible, desplieguese durante horario de negocio si no requiere reinicio, desplieguese fuera de horario laboral si requiere reinicio, gestiono un encendido de los computadores y así. Tiene varias opciones. Si en dado caso ninguna de esas opciones es aplicable a mi entorno empresarial, no hay ningún problema. Yo puedo venir y crear mi propia política de despliegue asociada a las necesidades puntuales de mi organización. Si yo vengo y creo una política, cuando vengo y creo esa política, tengo la capacidad de definir las características que va a tener esa política. Entonces yo puedo definir, bueno, esta política se va a aplicar ¿qué semanas del mes? ¿Todas las semanas?
Yo puedo definir, no, esta política la voy a aplicar la primera y tercera semana del mes. ¿Qué días lo voy a aplicar? ¿Lo voy a aplicar todos los días de esas semanas o lo voy a aplicar días específicos de esas semanas? ¿En qué ventana de tiempo lo voy a aplicar? ¿En qué horario? Ah, bueno, no. Yo tengo permitido por el conocimiento de mi negocio hacer gestión de parches solo fuera del horario laboral. Entonces puedo tener una ventana acá desde las 18 horas, por ejemplo, hasta las 23:59, por ejemplo. Si requiero, puedo agregar más. ¿Cuándo voy a hacer ese despliegue? ¿En el siguiente encendido del equipo, arranque del equipo o en el siguiente ciclo de refresco de la comunicación con nuestro agente de Desktop Central? Recuerden que en la charla pasada hablamos de que la gente de Desktop Central por defecto se comunica cada 90 minutos contra el servidor central. Entonces, o cuando ocurra cualquiera de los dos. Yo puedo seleccionar, defino mi cronograma, mi horario, qué actividades voy a hacer antes del despliegue. Quiero descargar primero los parches, quiero realizar un tema de encendido de los equipos si lo necesito, quiero hacer un proceso de notificación a los usuarios de que van a sufrir o quiero manejar alguna política de reinicio o de apagado de los computadores. Entonces, como lo estoy haciendo fuera del horario laboral, hago la aplicación, hago el reinicio y apago los computadores cuando finalizo. Todo esto lo puedo manejar con la herramienta de acuerdo a las necesidades que tenga de la administración. Ahora bien, también puedo hacer un despliegue automático. Entonces, yo puedo crear una tarea automática y en esta tarea automática, ¿qué voy a hacer? ¿O cuál va a ser mi input? Mi input va a ser todos los parches que yo ya desplegué en mi ambiente de testeo, ¿cierto? Entonces en mi ambiente de testeo yo dije que iba a desplegar temas de seguridad que fueran críticos e importantes y los temas de no seguridad que fueran también críticos. Dije que íbamos a desplegar actualizaciones de terceros, las críticas también, las importantes. Si estoy manejando temas de antivirus, pues lo coloco, temas de drivers también lo selecciono y acá es lo más importante es, estos parches los voy a ¿cuántos tiempo después de que fueron liberados? Ah, bueno, yo puedo configurar y decir, no, yo voy a esperar 4 días, 5 días después de que fueron liberados a ver si no tienen ningún reporte de que estén causando problemas. O puedo desplegar los parches un día después de que hicieron su proceso de aprobación. Entonces yo defino acá que desplegué mis parches en los equipos de pruebas 5 días y en esos equipos no pasó nada. Después de que aprobé y verifiqué que en mi entorno empresarial no pasó nada en esos equipos de pruebas durante 5 días, al siguiente día puedo decir, apruébes en esos parches que están aprobados y despliegues de forma automática por medio de mi herramienta. Vamos a cancelar acá. Y como último paso o aspecto importante que debe tener cualquier estrategia de seguimiento es revisar los reportes que tenemos, revisar los parches que tenemos pendientes, entonces tener un reporte de parches que están pendientes en mi infraestructura. Acá tengo un reporte de los parches que están pendientes en mi infraestructura. Tengo información del boletín del parche, el ID del parche, sobre qué equipos están pendientes estos parches que están desplegados. Yo puedo venir rápidamente acá y conocer qué hace falta ese parche sobre estos 5 equipos o tener información ya más detallada con respecto a los reportes que trae la herramienta predefinidos de parches aplicables, parches que estén pendientes, el estado del sistema de salud de mi organización, de acuerdo a las necesidades y generar estos parches. Ahora bien, Desktop Central también tiene la opción de tener un complemento para el manejo de vulnerabilidades y evaluación de vulnerabilidades.
Este es un complemento para Desktop Central y en este caso pues, estamos viendo un dashboard con información del manejo de vulnerabilidades en la organización. Tengo una información de que mi organización tiene 36 vulnerabilidades. De esas 36 vulnerabilidades hay 18 que son reparables. Hay 18 que tienen un procedimiento o un manual escrito para repararlas, pero de forma manual. Y tengo pues el detalle de cada una de estas vulnerabilidades clasificadas también de acuerdo a su criticidad o importancia y un mapa en el cual podemos ver la criticidad de la vulnerabilidad con respecto a la cantidad de tiempo que ha surgido desde que fue liberada esta vulnerabilidad. Acá la herramienta constantemente me trae las novedades de la sincronización con la base de datos de vulnerabilidades que tiene y me trae todas las novedades que se han encontrado. En este caso, por ejemplo, el día de ayer me dice que se encontraron 3 vulnerabilidades con respecto a Chrome y ya las tiene parametrizadas. Ahora bien, revisemos un equipo de cómputo con vulnerabilidades. Por ejemplo, revisemos este equipo me sale Demo 24. La herramienta me va a traer una información general del estado de ese dispositivo. Entonces acá yo voy a tener información del equipo, qué equipo es, qué sistema operativo es, en qué dominio tiene, qué usuario está logueado acá. Me dice el estado, me dice que está pendiente instalación de un parche, por ejemplo, que a nivel de escaneo se ha hecho el escaneo adecuadamente, que no requiere reinicio, el antivirus está activo, en este momento tiene 2 usuarios locales, tiene algunos recursos compartidos, no tiene habilitado el cifrado y tiene también temas con respecto al firewall por defecto. Si quiero ver más detalles, puedo tener acá información de vulnerabilidades del equipo, vulnerabilidades o temas de seguridad en las configuraciones del equipo. Como este es un servidor, pues tiene publicado un servicio, entonces tenemos información de ese servicio que tenemos publicado acá y también tenemos información de los parches con respecto a ellos. Ahora bien, podemos revisar y ver el detalle del software instalado, el software, qué parches instalados tiene, qué parches pendientes tiene, qué vulnerabilidades detectadas tiene. Puedo venir y revisar las vulnerabilidades específicas a nivel de software, cuáles son. Entonces acá tenemos una vulnerabilidad con Firefox, por ejemplo. Tenemos otra vulnerabilidad con Google. Está relacionada. Si tenemos servicios web, en este caso lo tenemos. Entonces él me dice, mira, a nivel de servicios web, tu Apache Tomcat tiene una vulnerabilidad. Y acá tenemos el detalle de la vulnerabilidad. Me dice, ¿existe algún parche para esta vulnerabilidad? Me confirma que no existe un parche. A nivel de bases de datos, también me trae la misma información con respecto a la base de datos o a nivel de gestión de contenido. Si ya quiero ver el detalle de las configuraciones de seguridad, yo puedo venir y tener acá información de cada una de las configuraciones de seguridad y desplegar desde acá mismo alguna configuración para solventar ese control o esa vulnerabilidad en mi dispositivo. Adicional, también puedo hacer todo el tema de auditoría de puertos y tener toda la trazabilidad de la auditoría de puertos. Ahora bien, pues pasamos a nuestra sección de preguntas. Muchas gracias por su atención. Les comparto las redes sociales para que por favor nos sigan, estén enterados de todos nuestros lanzamientos, de todos nuestros eventos y los invito a participar en nuestra próxima sesión del webinar en el que vamos a abordar un tema con respecto a la gestión de dispositivos móviles, a la administración de dispositivos móviles. Muy bien, Darwin, muchas gracias. Muchas preguntas recibimos. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a tratar de cubrir las que alcancemos. La primera pregunta, que es muy válida, ¿esta solución es únicamente on-premise o también la tenemos disponible en la nube, en cloud? Ok, Desktop Central en este momento es on-premise, pero ya hay una versión cloud que está en estado de pruebas y que será liberada a partir del segundo semestre del 2020
para que sea adquirida por los consumidores finales. También es sumamente importante, perdón, Wilson, aclarar que la gestión de parches se vende como producto individual. Entonces, existe un producto que se llama Patch Manager Plus, que solo hace la gestión de parches. Este producto está disponible tanto on-premise como cloud. Perfecto, Darwin, muy bien, muy claro. La siguiente pregunta, hablando ya sobre todo en el tema de parches, los sistemas operativos que pueden ser trabajados, que soportamos con Desktop Central, ¿cuáles son en cuanto a equipos de cómputo? Y si también de una vez actualizamos aplicaciones de sistemas móviles tipo Android o iOS. Entonces, ¿puedes decirnos cuáles son los sistemas operativos soportados y en cuanto a dispositivos móviles, cuáles también soportamos, por favor? Sí, claro que sí. Sistemas operativos Windows de escritorio. Soportamos sistemas operativos Windows de escritorio desde la versión XP hasta Windows 10. Obviamente aclarando que la versión XP y otras versiones como la 7 y la 8 están fuera de soporte por Microsoft, entonces todo el tema de manejo de parchado y eso pues va a ser un poco limitado por esa razón. A nivel de sistemas operativos de servidores en Windows manejamos desde Windows Server 2003 hasta Windows Server 2019. A nivel de Mac manejamos desde la versión Lion hasta la última versión, se me fue la memoria, creo que es la 15, si no estoy mal. Y a nivel de Linux, manejamos las principales distribuciones de Linux: Red Hat, Ubuntu, Fedora, SUSE, son soportadas. A nivel de dispositivos móviles, la herramienta también permite hacer actualizaciones de sistemas móviles y allí se soportan iOS para Apple, Android desde la versión 4 en adelante y se soportan también pues dispositivos tipo Chromebook. Eso lo vamos a ver en el siguiente webinar un poco, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto, Darwin, muchas gracias. Bueno, aquí hay otras preguntas. Si por error desplegué un parche o una actualización de algún software, sea de Microsoft o de terceros, y ya este está instalado en los clientes, ¿puedo de alguna forma u otra hacer reversar esa operación, desinstalar los parches o esa actualización que se envió? por supuesto que sí. Eh, el parche que tú aplicaste, puedes desde la consola generar la desinstalación sin ningún problema, si ese parche generó alguna complicación en la organización. Obviamente recuerden que la recomendación es implementar un proceso de testeo y aprobación. En ese proceso de testeo y aprobación, yo debo seleccionar equipos que sean representativos de mi entorno empresarial. No sirve de nada que asignemos un equipo de cómputo a tecnología donde digamos despliegue ahí todas las aplicaciones y valide su comportamiento si ese equipo está aislado del entorno empresarial en el que funcionan normalmente los equipos. La idea es que sea el entorno en el que operan para tener información real de qué puede suceder con esos parches en el ecosistema de funcionamiento normal del dispositivo. Muy bien, Darwin. Respecto a ese tema, preguntaban aquí, hacían dos preguntas sobre si es posible tener información de esos parches que se van a implementar antes, si la misma herramienta entrega información del parche, de pronto que el boletín del fabricante, y si también, además de eso, además de que ya leímos esa información, ¿dónde la podemos ver? Una vez se hace la implementación, tenemos la posibilidad de conocer esos posibles errores de deployment porque la máquina estaba apagada o por alguna cosa. ¿Cómo se pueden ver esas dos cosas? Yo sé que son dos preguntas relacionadas, pero pues de una vez las podemos responder. Ok, genial, sí. En este caso, tengo el reporte de los parches que hacen falta en mi infraestructura. Yo tengo el detalle de cada uno de los parches. Entonces acá puedo venir y consultar el boletín. Entonces este parche, cuándo fue generado, sobre qué equipos aplica, toda la información del boletín del parche como tal. Está sincronizado dentro de la herramienta. Tengo información acá también del Patch ID. Tengo información de dónde descargo el parche como tal. Y tengo todo el detalle de qué sistemas son afectados con ese parche de acuerdo al boletín que se generó. Y acá tengo toda la información de cómo fue clasificado ese parche. En este caso fue clasificado, no está clasificado, dice que no requiere reinicio, tiene toda la información del parche como tal. Esa es una para tener la información de los parches que yo tengo acá.
La otra es con respecto a cómo sé cuáles parches son aplicados o cuáles parches no son aplicados. Tengo reportes acá. Estos parches fueron instalados y él me da el detalle sobre qué equipos fueron desplegados satisfactoriamente. Por ejemplo, podemos revisar acá estos equipos. Entonces él me trae el detalle y me dice, sobre estos equipos, el parche fue instalado satisfactoriamente. Por ejemplo, si en este equipo, ese parche, como era la pregunta anterior, generó algún problema, yo desde acá mismo puedo decir, desinstale el parche sin ninguna complicación. Y voy a tener el detalle, pues, de qué ocurrió con esos parches. Si ya quiero ver un reporte de qué ha pasado con esos parches o con las configuraciones de esos parches, puedo venir y apoyarme en los reportes de la herramienta. Perfecto, Darwin, muchas gracias. Como les decía, hay varias preguntas, estamos tratando de responder la gran mayoría. Nosotros tratamos de respetar mucho el tiempo de todos, de iniciar a tiempo y de finalizar a tiempo. Vamos a tratar de contestar la última pregunta que me parece interesante. Es que alguien habla que dice que tiene WSUS de Microsoft, que si debe seguir usando WSUS o que si con esta herramienta podría ya encargarse de parchear absolutamente todo, lo que ya venía haciendo WSUS más los terceros. ¿Cuál sería tu respuesta ahí, Darwin? No, obviamente, si tenemos WSUS o las herramientas tradicionales que maneja Microsoft para hacer su parcheo, pues tienen ciertas limitaciones porque solo parchan Microsoft. Una de las grandes ventajas de las herramientas de ManageEngine es precisamente esa, que no solo parchamos el sistema operativo, sino solo aplicaciones de terceros. Entonces, existen dos escenarios que pueden ser aplicados acá a la pregunta que hace la persona. Un primer escenario es, efectivamente yo con la funcionalidad de Patch Manager puedo administrar actualizaciones del sistema operativo y de aplicaciones de terceros para todos los equipos de mi infraestructura. Entonces podría quitar WSUS sin problemas. Pero también podría existir otro escenario donde el cliente me dice, ah, no, es que yo tengo WSUS y estoy tranquilo porque ya mi equipo lo conoce, me ha funcionado bien, estoy muy contento con el WSUS. Entonces existe un componente que se llama Patch Connect, que básicamente se integra a ese WSUS y le complementa ese WSUS haciendo parcheo de actualizaciones de terceros. Entonces existen esos dos escenarios que se podrían implementar allí. Perfecto. Muy bien, Darwin, muchísimas gracias. Se nos quedaron algunas preguntas por fuera. Vamos a tratar de recogerlas y contestarlas ya personalmente. Igual recuerden que esta sesión fue grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube, seguramente, y también le haremos llegar a ustedes esta información. Muchísimas gracias. Los vemos en 8 días para la siguiente sección, el próximo miércoles, para la última sesión de estos webinars. Y muchas gracias a ti, Darwin, también por tu presentación. Muchas gracias a todos.